Buenas tardes, profesor. Mucho gusto. Mi nombre es Jorge Luis Prado Arjuela. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental, 12:02 de la tarde, ¿cierto? Entonces me gustaría hablar un poco de los videos. El primer video hablaba un poco sobre la financiación de los ingresos y los egresos que suelen tener las personas. Bueno, eh, muchas personas dicen, no, las personas que pueden invertir son las personas ricas, ¿cierto? Pero en ese video y es necesario resaltar que eso no es válido, ya que para que una persona pueda hacer esa inversión necesita tener un control de sus ingresos y de los egresos que tiene, el ahorro, perdón, ya sea activos o pasivos. Los activos son los que le entran y los pasivos son los gastos que genera, ¿cierto? Entonces, hablábamos de que el ahorro es cuando una persona tiene su dinero pero lo mantiene estable, y la inversión busca es promover algún tipo de ingreso o sacándole ventaja a ese dinero que va a invertir. Entonces, hablaban sobre diferentes mitos de que pues el dinero no es importante. Bueno, como tal el dinero no es importante, pero el dinero es fundamental. ¿Por qué? Bueno, en tiempos como estos de la pandemia, una persona que no tenga un buen manejo de sus ingresos, inversiones, ahorros, pues va a tener grandes pérdidas o va a sufrir de gastos económicos. Hay que tener un plan de diversificación. ¿Qué quiere decir eso? Esto, bueno, yo tengo un trabajo, pero yo tengo como una habilidad. Bueno, saquémosle ingresos a esa habilidad. Algún proyecto, algo, invertir en algo que yo sé que me puede generar algún tipo de ganancia, ¿cierto? Hay personas que sacan excusas, no tengo conocimiento. Bueno, pues eh, no es necesario ser un economista o un experto en entidad financiera para saber, pues, manejar esa regulación de dinero. Hay que llevar como un balance, los ingresos y los egresos, como anteriormente había dicho. Saber en qué está invirtiendo o que no está invirtiendo correctamente, para sacar una conclusión de en qué puede mejorar para que pueda hacer esa regulación, ¿cierto? Ahí se hablaba mucho de las deudas, que las personas, la principal fuente de, de esos pasivos es que las personas contienen muchas deudas. Por lo general hoy en día se conocen los llamados gota gotas. Estos gota gotas cobran intereses muy altos. Entonces lo que más recomiendan a las personas es como hacer el uso de los bancos, que cobran como un menor costo de intereses. También se habla del gasto de hormiga. El gasto de hormiga es, por ejemplo, bueno, una persona recibe tanto dinero mensual, 300, y va gastando plata de 1.000, 2.000 pesitos, pero al final resulta que se gastó 50.000, y esos son gastos hormigas. O sea, poco a poco se va incrementando y va realizando gastos que no eran necesarios. Como tal, ahora le voy a hablar de la bolsa de valores. La bolsa de valores es una entidad, ya sea pública o privada, que es autorizada por el gobierno para facilitar transacciones de compra y ventas en acciones, bonos o cualquier tipo de cosa. En Colombia se conoce como eh, la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, nosotros hablamos ahí de diferentes aspectos que eran muy relevantes. Por ejemplo, existen bolsas de valores que están sujetas, eh, o sea, que están reguladas por la superintendencia, y hay otras que no. Entonces hay que manejar como esa regulación para que las personas tengan como, bueno, ¿cómo voy a invertir? Porque hay personas muy inexpertas, dice, bueno, voy a invertir, pero resulta que no tienen como ese conocimiento necesario y terminan haciendo algo, pues terminan perdiendo ese dinero. Lo más recomendable en esos sentidos es como hacer el uso de esos analistas, de esos economistas, que puedan darle como esas
esas asesorías de, bueno, usted puede invertir en tal parte, usted puede invertir en tal parte porque está regulada, porque bueno, tenemos que en los últimos años esta empresa ha mejorado tanto por ciento en sus ventas, la demanda y las ofertas están en tal, ¿cierto? Entonces el mercado de capitales se, se, se basa en no intermediario y lo intermediario. El intermediado eh, capta la mayoría de los recursos de las personas. Bueno, voy a invertir en tal banco y esa plata que recauda los bancos va directamente a préstamos. Ahí están los tales mercado bursátil o mercado extrabursátil. El mercado bursátil funciona por la bolsa de valores. Por ejemplo, como anteriormente había dicho, por la bolsa de valores de Colombia, y el mercado extrabursátil no funciona directamente por la bolsa de valores de Colombia. Eso es ya como está interiorizado en la misma empresa. ¿Qué más puedo decir? Bueno, habla sobre diferentes aspectos, los riesgos. Es necesario consultar, como anteriormente había dicho, a un economista o una persona que sepa de esto. Son los tales, ¿cómo puedo decir yo? Intermediarios que lo asesoran a usted, le dicen, bueno, usted va a tener esto, puede tener esto, hay tanto porcentaje de riesgo para que las personas tengan como esa mayor claridad sobre eso. Porque hoy en día en Colombia se ha experimentado que hay personas que invierten, no tienen el conocimiento y suelen perder su dinero por eso mismo, porque no se asesoran. Como anteriormente había dicho, está regulado por la Superintendencia Financiera de Colombia, el autorregulador del mercado de valores y entre otros. No necesariamente quiere decir que pues a adquirir una bolsa de valores tenga que ser solamente de Colombia, ¿no? Una persona puede también acceder al Banco Mundial, que es donde están todas esas empresas como Apple, Amazon, entre otros. Entonces, el funcionamiento del mercado de valores funciona. Los proveedores, los intermediarios y los clientes. Los proveedores son los que se encargan como de dar como entregar el material. Los intermediarios son los que manejan eso, como las comisiones y todo tiene que ver con la... Y los clientes ya son los inversionistas. Bueno, ¿qué más les puedo hablar? Es muy interesante porque tiene rentabilidad. Como anteriormente había dicho, si tiene una buena asesoría, puede generar ganancias en los portafolios. Tranquilidad, bueno, si usted estudia, se asesora muy bien y le dan una buena recomendación, es legal, o sea, si adhiere a la bolsa de valores puede tener unas buenas ganancias a futuro. Tiene el respaldo, la control y supervisión, como anteriormente había dicho, de la Superintendencia Financiera de Colombia. Y bueno, y para esto hay diferentes riesgos, ya sean los riesgos de impacto, riesgos de liquidez y riesgos de mercado. Los riesgos los riesgos de liquidez van como más ligados a que la sociedad no pueda atender como esos compromisos de pago en el plazo y entre como a esa bancarrota. El riesgo de impago es algo también muy cercano a esa parte, que es lo que tiene que ver con los bonos. Entonces, si la empresa no genera dichos pagos, eso quiere decir que prácticamente está en la bancarrota. Y el riesgo de mercado quiere decir que es un riesgo que se da prácticamente en la pérdida del portafolio. Las acciones pueden bajar, pueden subir y eso puede generar pérdidas. Y ya eso es todo por hoy, profe. Muchas gracias. Espero que le haya gustado.
lo que le argumenté de la bolsa de valores y el control para el financiamiento de las personas. Muchas gracias.